En la quietud de una noche de octubre de 1948, sobre el cielo de Dakota del Norte tuvo lugar algo sin precedentes. George Gorman, un piloto veterano que había combatido en la Segunda Guerra Mundial para salvaguardar la seguridad de su región, se encontró frente a un enemigo muy distinto. Su oponente no era un avión enemigo, sino un objeto no identificado. Emitía una luz extraña y realizaba aceleraciones casi fantasmales que arrastraron a Gorman a una persecución imposible. Se desató un combate aéreo jamás visto entre un ser humano y algo que parecía no pertenecer a la Tierra. Aquel enfrentamiento, inquietante y obsesivo, dejó en la mente del piloto un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Qué era el objeto con el que se cruzó Gorman? ¿Un avión experimental, fruto de una nueva tecnología militar o algo mucho más aterrador? Hoy intentaremos acercarnos a posibles respuestas sobre este misterioso encuentro en un relato que podríamos presentar como si fuera un documental, combate aéreo con un extraterrestre. El enigma sin resolver del piloto Gorman. En los primeros años de la década de 1940 se produjo una auténtica avalancha de informes sobre objetos voladores no identificados y supuestos seres de otros mundos. Era también la época de la Segunda Guerra Mundial. Tanto los aliados como las potencias del eje repetían historias sobre la aparición de esferas luminosas que volaban a gran velocidad. Al principio, muchos pilotos pensaron que se trataba de armas secretas o tecnologías avanzadas desarrolladas por el enemigo. Sin embargo, cuando la guerra terminó, ningún país logró encontrar pruebas de proyectos o dispositivos de ese tipo. Eso convirtió a los llamados Foo Fighters en un gran misterio y sentó las bases para todo tipo de teorías sobre el peligro que podrían representar los visitantes de otros mundos. Con el avance de la tecnología aeronáutica y el desarrollo de programas espaciales, los informes sobre objetos extraños en el cielo aumentaron de forma considerable. El caso más famoso fue el incidente de Roswell, en Nuevo México, en julio de 1947. Aquello captó la atención de la opinión pública y de los medios, y dio origen a una enorme cantidad de teorías conspirativas sobre la vida extraterrestre. Ese mismo año, la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso en marcha una serie de programas destinados a estudiar fenómenos aéreos no identificados. Uno de ellos fue el Proyecto Blue Book, un esfuerzo sistemático de investigación sobre ovnis y posibles visitantes de otros planetas. Este programa sucedió al Proyecto Cygne y al Proyecto Gray, y comenzó oficialmente en 1952 con un objetivo claro: determinar si esos objetos procedentes del espacio podían suponer una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del resto del mundo. En total se recopilaron y analizaron 12.618 informes de ovnis. La mayoría se consideraron errores de identificación de fenómenos naturales o de aviones convencionales. Un hombre desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de Blue Book. El capitán Edward Ruppelt investigó y revisó innumerables informes sobre objetos voladores y supuestos seres que no pertenecían a la Tierra. Para él, sin embargo, uno de los casos más emblemáticos fue el encuentro aéreo del piloto George Gorman. Gorman era un militar estadounidense con importantes contribuciones a la Fuerza Aérea. Al terminar la guerra, se incorporó a la Guardia Nacional Aérea de Dakota del Norte y continuó dedicando su vida a la carrera militar. Con el tiempo se convirtió en un piloto extremadamente experimentado, un referente para las generaciones más jóvenes. Una de sus grandes aportaciones fue su labor como instructor. Enseñaba tácticas de combate y transmitía a otros pilotos la experiencia acumulada en misiones reales. Comprendió que formar a un piloto no consistía solo en enseñarle a manejar un avión. También era necesario desarrollar su capacidad de análisis y su habilidad para tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia. Por ello, Gorman diseñó programas de entrenamiento que hicieron a los pilotos de la Guardia Nacional Aérea de Dakota del Norte más seguros y firmes cada vez que salían al cielo. Llegó a ser una figura muy respetada en la historia de la aviación militar estadounidense. Su trayectoria resumía el entusiasmo, el valor y una dedicación absoluta al servicio. Sin embargo, el destino quiso que el mundo lo recordara sobre todo por un episodio inquietante y misterioso. ¿Qué le ocurrió realmente a Gorman? Era una noche despejada, el 1 de octubre de 1948. El cielo estaba limpio, sin nubes.
La visibilidad era excelente. Eso permitía a los pilotos identificar con claridad cualquier avión u objeto en el aire, sin la molestia de la niebla o de vientos fuertes. Todavía no había llegado el invierno. El aire era fresco y agradable, casi en calma. Un contexto perfecto para realizar vuelos de entrenamiento sin sobresaltos. En ese periodo, los pilotos de la Guardia Nacional solían hacer frecuentes ejercicios nocturnos para reforzar sus habilidades y acostumbrarse a operar con poca luz. Sobre el cielo de Fargo, aquella noche, solo se encontraban un avión civil Piper Cub volando a baja altura, cerca del suelo, y el caza P-51 de Gorman. La torre de control del aeropuerto confirmó que no había ningún vuelo más activo en la zona. Al mismo tiempo, en el estadio de Fargo se disputaba un partido de fútbol. La iluminación del estadio ayudaba a que los pilotos mantuvieran una buena percepción del entorno. El contraste entre la luz de los focos y la oscuridad del cielo facilitaba distinguir un avión de cualquier otro tipo de objeto. En ese escenario, el ejercicio de entrenamiento dirigido por Gorman había concluido. Su intención inicial era aterrizar y disfrutar del resto de la noche en tierra. Pero el buen tiempo, el cielo limpio y silencioso, le hicieron cambiar de idea. Decidió quedarse un poco más y dar unas vueltas adicionales para contemplar el paisaje desde arriba. El P-51 Mustang empezó a describir círculos en la oscuridad. Aquella decisión, aparentemente trivial, estaba a punto de cambiar su vida y de convertirse en una de las historias más comentadas de la aviación estadounidense. En las últimas vueltas, Gorman vio de pronto una pequeña luz blanca que volaba por debajo de su avión. Pensó al principio que podía tratarse de otra aeronave. Pero cuanto más observaba, más claro veía que aquello no se comportaba como un avión normal. La luz era solo un punto, estable, redondo. No parpadeaba ni emitía señales de navegación que delatasen a un aparato convencional. Además, en mitad de la quietud de la noche, Gorman no escuchó ningún motor, ninguna vibración mecánica, nada. Las condiciones meteorológicas, impecables, le permitían ver el punto luminoso con nitidez. No se apreciaban alas, ni cola, ni ninguna de las formas habituales de un avión civil o militar. El objeto parecía ser una fuente de luz pura, sin contorno definido. Un punto extraño y casi fantasmal en la negrura. Para asegurarse, Gorman contactó con la torre de control del aeropuerto de Fargo. Preguntó si había alguna otra aeronave en la zona. La respuesta fue que no. Solo constaba el Piper Cub a baja altura, cerca del suelo. Ningún otro aparato estaba registrado. Esto incrementó todavía más sus sospechas. El piloto decidió aproximarse poco a poco hasta quedar a menos de 1 kilómetro del objeto. Cerró la cúpula y se inclinó para observar mejor. Calculó que el punto, visto a esa distancia, tendría entre 15 y 30 centímetros de diámetro. Demasiado pequeño para ser un avión. Ese tamaño reforzaba la idea de que el objeto no podía ser un aparato convencional. Gorman tampoco distinguió ninguna estructura física, solo la luz blanca, sin aristas, sin bordes reconocibles. A medida que se acercaba, la luz hizo algo inesperado. Aceleró bruscamente y se alejó. Gorman tomó una decisión arriesgada. Iba a perseguir aquello fuera lo que fuera. Puso en práctica todo su repertorio de maniobras y técnicas de vuelo. Aún así, no conseguía alcanzarlo. El objeto parecía tener una capacidad de aceleración extraordinaria. Cambiaba de dirección continuamente, como si burlase cada intento del piloto de interceptarlo. Para Gorman era algo desconcertante. Nunca había visto un avión ni un dispositivo conocido capaz de moverse así. El objeto subía, bajaba, se desplazaba en horizontal, giraba de manera brusca. Todo ello con una facilidad que desafiaba las reglas del vuelo tradicional. El piloto se vio obligado a trazar espirales y giros cerrados para intentar mantenerlo a la vista. A las 21:07, Gorman volvió a contactar con la torre de control, a unos 5 kilómetros del aeropuerto. Preguntó si detectaban algún eco de radar o cualquier rastro de otra aeronave, aparte de su P-51 y del Piper Cub. De nuevo, la respuesta fue negativa. Los controladores añadieron, sin embargo, un dato inquietante. El piloto y el pasajero del Piper Cub también habían visto una luz extraña hacia el oeste.
Demasiados elementos inexplicables rodeaban aquel punto luminoso. Gorman decidió entonces cortar su trayectoria. Pensó que, si no podía alcanzarlo por velocidad, quizá podría cruzarse en su camino. A unos 1,500 metros de altura, viró a la derecha para interceptar la luz. El objeto pasó por encima de él, como si se le hubiera adelantado, cuando apenas lo separaban 300 metros. Tras ese esquive tan preciso, el piloto perdió de vista su objetivo. Parecía que todo había terminado. Pero segundos después, la luz reapareció. Esta vez giró en un ángulo de 180 grados y se lanzó directamente hacia el avión de Gorman. El objeto ascendió de manera casi vertical. Gorman no estaba dispuesto a desistir. Llevó el Mustang al límite, que empezaba a resentirse. Continuó la persecución hasta superar los 4,000 metros de altura sobre el suelo. Aunque el objeto volaba unos 600 metros por encima, el piloto intentó cerrarle el paso en 2 ocasiones más. Ninguna funcionó. Aquello siempre parecía ir un paso por delante. En ese momento, la luz se desplazó hacia la zona del aeropuerto. Solo pudo seguirla desde lejos, cada vez más pequeña en el horizonte, hasta que acabó por perderla de vista. El reloj marcaba las 21:27. Gorman renunció por fin y decidió aterrizar. El combate contra aquel pequeño punto luminoso había llegado a su fin. En este encuentro con un objeto volador no identificado no estuvo solo. Además de Gorman, varios testigos vieron el misterioso destello en el cielo del norte de Dakota. Como se mencionó antes, junto al P-51 que protagonizaba la persecución, había un segundo avión. El Piper Cub, pilotado por Cannon, llevaba como pasajera a Anna Nelson, una empresaria de la zona. Ambos observaron casi toda la maniobra de acoso y persecución. Para ellos, la luz no era más que un pequeño punto blanco que se movía de manera irregular, sin seguir el comportamiento habitual de un avión. Nelson insistió en que la luz no producía ningún sonido y que no se apreciaban características propias de una aeronave ni de otros dispositivos de vuelo conocidos. Cannon y Nelson siguieron con la vista el objeto durante buena parte del incidente. Percibieron claramente sus maniobras y confirmaron el relato del piloto militar. En tierra, los empleados de la torre de control del aeropuerto de Fargo, entre ellos el controlador Lee Jensen, fueron testigos de todo desde abajo. También vieron una intensa luz blanca desplazándose por el cielo nocturno. Todos coincidieron en lo mismo. El objeto se movía a gran velocidad, cambiaba de dirección de forma abrupta y no se comportaba como ningún avión conocido. Con tantos testigos y versiones casi idénticas, la historia del combate de Gorman se difundió rápidamente por todo Estados Unidos y más allá. El público se preguntaba qué podía ser aquella luz. ¿Con qué se había enfrentado realmente el piloto? Las Fuerzas Armadas y varias agencias del gobierno abrieron investigaciones casi de inmediato. Había que responder a 2 preguntas clave. ¿Qué era ese punto blanco? Y sobre todo, si podían tomarse en serio los testimonios coincidentes de tantos testigos. Todos los que habían presenciado el encuentro fueron llamados de nuevo para declarar. Describieron el objeto con términos muy parecidos y narraron el desarrollo de la persecución con detalles, prácticamente calcados. El informe de Gorman fue considerado especialmente fiable. Se trataba de un piloto con reputación impecable y una larga experiencia. La investigación preliminar reunió suficientes elementos como para remitir el caso a los programas oficiales de estudio de ovnis de la Fuerza Aérea. Pocas horas más tarde, un grupo de oficiales del proyecto SIN, uno de los primeros programas dedicados al estudio de posibles visitantes de otros mundos, llegó a Fargo. Entrevistaron de nuevo a Gorman, a Cannon, a los pasajeros del Piper Cub y al personal de la torre de control. Otros especialistas realizaron mediciones de radiación en el P-51 de Gorman. Descubrieron que el aparato presentaba niveles superiores a los habituales en el resto de cazas de la región. Para algunos, aquello era un indicio de que el piloto había volado cerca de un objeto impulsado por energía nuclear. Los investigadores de la Fuerza Aérea descartaron que se tratase de un avión o de un dispositivo de vuelo estándar. Todo apuntaba a que algo muy inusual había ocurrido sobre Fargo aquella noche. Sin embargo, a pesar de la solidez de las pruebas, el proyecto SIN nunca llegó a una conclusión definitiva.
Su dictamen final fue que el caso no podía explicarse con claridad por falta de información. Esa respuesta dejó insatisfechos a muchos de los que seguían el incidente con atención. A finales de 1948, el proyecto SING fue clausurado. Menos de un año después nació el proyecto Gray, también a cargo de la Fuerza Aérea, con el objetivo de continuar el estudio de los casos de ovnis. Bajo la dirección de Ruppelt, este programa marcó una etapa más abierta y dinámica en la historia de la investigación oficial sobre posibles visitantes extraterrestres. Los responsables de Gray revisaron el expediente de Gorman. Pero su enfoque fue muy distinto. Procuraron restar todo el dramatismo posible al caso. En lugar de considerar que el objeto pudiera no ser terrestre, muchos expertos se inclinaron por hipótesis más convencionales, como un fenómeno astronómico o un globo meteorológico. Los informes que recibían, sin embargo, chocaban con la interpretación de numerosos científicos. Nadie lograba explicar la agilidad y las maniobras casi imposibles que describían los testigos. Tampoco encajaba con las características de un globo. Aún así, el proyecto Gray concluyó que el incidente no representaba un riesgo para la seguridad nacional y no ofreció una explicación sólida sobre el origen del objeto. Tras 2 grandes programas dedicados al estudio de la vida extraterrestre y de los ovnis, el caso Gorman seguía sin respuesta. 3 años después, con las conclusiones de Gray ya publicadas, el incidente fue examinado una vez más. En 1952, la Fuerza Aérea creó el proyecto Blue Book, el más extenso y conocido de todos los programas de investigación sobre ovnis. Los investigadores del nuevo proyecto revisaron todos los documentos y testimonios previos. Consideraron verosímil el relato de Gorman. Señalaron que era un piloto experimentado, sin antecedentes de problemas psicológicos, y que sus declaraciones resultaban coherentes y consistentes. Algunos especialistas de Blue Book propusieron que el objeto podría haber sido un fenómeno atmosférico poco conocido o incluso un fenómeno astronómico. Pero esa explicación volvía a chocar con los detalles del caso. No encajaba con la velocidad ni con la capacidad de maniobra que describían Gorman y los demás testigos. Finalmente, la Fuerza Aérea decidió que el incidente no suponía una amenaza para el país y lo clasificó en la categoría de casos no identificados. Los 3 programas, SING, Gray y Blue Book, se vieron incapaces de cerrar el expediente con una respuesta definitiva. El encuentro de Gorman se consolidó así como uno de los combates aéreos más extraños y enigmáticos de la historia. También se convirtió en un terreno fértil para todo tipo de teorías alejadas del enfoque científico. Desde el principio, el caso parecía no ajustarse a las leyes habituales de la física. Por eso muchos se sintieron tentados a mirar más allá de las explicaciones convencionales. Una de esas hipótesis, discutida pero muy popular, situaba el origen del objeto fuera de la Tierra. Para muchos ciudadanos, el encuentro de Gorman era la prueba de que los extraterrestres estaban aquí. Cada elemento extraño del relato podía interpretarse en favor de esa idea. Lo que vio el piloto, decían, no fue otra cosa que una nave de visitantes de otro mundo. Basta recordar la forma en que se movía esa luz y sus maniobras tan flexibles. En 1948, ni siquiera los aviones a reacción más avanzados de Estados Unidos podían realizar cambios de dirección y aceleraciones tan bruscos. Los testigos describían el objeto como un punto resplandeciente, sin motor visible, sin toberas, sin hélices, sin las partes habituales de un avión. De ahí que muchos pensasen en una tecnología desconocida, muy superior a todo lo que el ser humano había construido. Además, un piloto experimentado no puede someter un avión convencional a cambios tan extremos de rumbo y velocidad, sin enfrentarse a fuerzas de aceleración peligrosas. Ningún cuerpo humano soporta indefinidamente esas condiciones. Si dentro de ese objeto había alguien, debía pertenecer a una especie muy distinta a la nuestra. O quizás se trataba de un vehículo no tripulado de diseño muy avanzado. Otro factor decisivo que inclinó a muchos estadounidenses hacia la hipótesis extraterrestre fue el contexto. Un año antes del encuentro de Gorman, el caso Roswell se había convertido en un fenómeno mundial y había disparado las denuncias de avistamientos de ovnis. Era casi inevitable que el público conectara ambas historias. Tal vez, pensaban algunos, después de lo ocurrido en Roswell,
Los visitantes habían decidido utilizar naves más pequeñas y discretas para vigilar la Tierra. Y quizá uno de esos aparatos fue sorprendido por Gorman en pleno vuelo. Quedaba, sin embargo, una gran incógnita. Si el caso era tan claro, ¿por qué los 3 proyectos de la Fuerza Aérea ofrecían conclusiones tan frías y escépticas? ¿Había motivos para mantener ciertos datos en secreto? Mucha gente empezó a ver esos programas oficiales no solo como investigaciones científicas, sino también como instrumentos de control de la información. Una forma de suavizar el impacto de los ovnis en la opinión pública. Con frecuencia, los casos se cerraban con informes ambiguos o se atribuían a fenómenos naturales. En numerosos incidentes, se hablaba de errores de observación por parte de testigos poco entrenados. El ejemplo más famoso era, de nuevo, Roswell. En un primer momento, el ejército anunció que se había recuperado un disco volador. Más tarde rectificó y aseguró que todo se debía a un globo de investigación atmosférica. Ese giro alimentó la sospecha de que las autoridades trataban deliberadamente de ocultar la verdad. ¿Habían actuado de manera similar con el encuentro de Gorman? Las teorías conspirativas sostienen que el gobierno pudo haber reunido pruebas más contundentes sobre la presencia de seres de otros mundos. Hablan de documentos clasificados, de fotografías nunca vistas, incluso de tecnologías recuperadas de supuestas naves. Y sostienen que todo eso se habría mantenido en secreto para evitar el pánico y preservar ventajas militares. La idea es sencilla. Si un país descubriese pruebas irrefutables de visitantes extraterrestres o, aún más, si llegase a controlar parte de su tecnología, querría estudiar ese material con discreción. Cualquier revelación precipitada podría desencadenar un terremoto social, religioso y político de enormes proporciones. En ese contexto, se entiende por qué tantos ciudadanos se sienten decepcionados con las conclusiones oficiales de los proyectos sobre ovnis. Aún así, no todos se adhieren a la hipótesis extraterrestre. Muchos científicos y expertos prefieren mantener los pies en la Tierra. Buscan explicaciones racionales, sin recurrir a visitantes de otros planetas, para evitar que la gente se deje arrastrar por el miedo. A finales de la década de 1940, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética iba en aumento. Las dos potencias competían por el dominio tecnológico y militar. En ese escenario, el incidente de Gorman podía interpretarse también como un episodio de la incipiente Guerra Fría. Algunos teóricos plantearon que el objeto era en realidad un dron o un vehículo de reconocimiento de origen soviético. Si aparecía en el espacio aéreo estadounidense, muchos pensarían que se trataba de una misión secreta para inspeccionar instalaciones sensibles. La hipótesis proponía que la Unión Soviética podría haber desarrollado un prototipo de dron con gran capacidad de maniobra y alta velocidad, ideal para misiones de espionaje. No sería algo tan sorprendente. En aquellas fechas, Moscú trabajaba en tecnologías de propulsión a chorro y en dispositivos sin piloto, aunque todavía no existía nada plenamente operativo. Algunos analistas creyeron que lo que vio Gorman pudo ser uno de esos experimentos. Si se trataba de un vehículo no tripulado, resultaba más fácil aceptar maniobras arriesgadas o cambios bruscos de velocidad. Esa explicación encajaba con ciertos detalles. Podía justificar movimientos extraños y aceleraciones repentinas. Bastaría con que Gorman no hubiese reconocido el aparato y lo hubiese etiquetado mentalmente como un ovni, desencadenando así una persecución dramática. Sin embargo, este enfoque también presentaba problemas. En 1948, la Unión Soviética todavía no tenía la capacidad tecnológica suficiente para construir algo tan avanzado. Lo que hoy consideraríamos un dron de altas prestaciones no estaba al alcance de ninguna nación en aquel momento. El propio desarrollo de los reactores más modernos tardaría aún varios años. Si la hipótesis fuese correcta, los estrategas militares coinciden en que sería un plan extremadamente arriesgado. Probar un dispositivo tan secreto sobre territorio estadounidense habría supuesto un enorme peligro de detección y de incidente diplomático. Al final, tampoco existían informes fiables de inteligencia que confirmaran la existencia de un vehículo con esas características. Eso hacía muy difícil sostener la teoría soviética. Otra vez, el caso desembocaba en un callejón sin salida.
El debate sobre lo que había enfrentado Gorman aquella noche en Fargo continuaba sin solución. Quedaba un último escenario, para algunos el más improbable y para otros el más razonable. Volvamos a Dakota. 10 minutos antes de que Gorman viera la luz extraña, el servicio meteorológico había soltado un globo atmosférico. Ese pequeño detalle alteró por completo la forma de mirar el caso y dio lugar a una hipótesis inesperada. En aquellos años, los globos meteorológicos se fabricaban con materiales reflectantes y se lanzaban a la atmósfera en horarios fijos. Su función era medir temperatura, presión, humedad, dirección del viento y otros datos. Desde lejos, sobre todo al atardecer o con poca luz, estos globos podían reflejar el sol o las luces del suelo, creando destellos poco habituales. Eso podría explicar por qué tantos testigos describieron un punto brillante. Podría también justificar la ausencia de motor, alas o cola. Un globo es esférico o ligeramente ovalado, de tamaño más bien limitado, algo que coincide con la estimación visual de Gorman. Aunque el tiempo estaba tranquilo en superficie, en capas más altas podían darse vientos fuertes y corrientes irregulares. Esas corrientes habrían impulsado al globo en trayectorias caprichosas, aparentemente impredecibles. Desde la cabina de un caza, un piloto que maniobra con intensidad, observando al mismo tiempo un objeto flotando, puede sufrir ilusiones ópticas. Los movimientos propios pueden proyectarse sobre el objeto, dando la sensación de que éste acelera o cambia de rumbo con violencia. En la oscuridad, sin una referencia clara de distancia ni tamaño, calcular la velocidad de un punto luminoso se vuelve muy difícil. Un globo puede parecer más rápido, más ágil, e incluso dar la impresión de reaccionar a los movimientos del avión. Si añadimos la luz del estadio de Fargo, el contraste entre el brillo del suelo y el cielo negro complica aún más la percepción. Todo esto aumenta la posibilidad de errores al estimar la altura, la posición y la naturaleza del objeto. Con estos detalles, la hipótesis del globo meteorológico parecía ganar fuerza. Y aún así, seguía generando resistencia. Los críticos se centraban en las maniobras atribuidas al objeto. Gorman habló de cambios de rumbo muy rápidos y de ángulos extraños. Describió aceleraciones que, a su juicio, superaban con creces lo que cabe esperar de un globo pasivo llevado por el viento. Según él, el objeto parecía esquivar sus intentos de interceptación. Incluso tuvo la impresión de que, en un momento dado, la luz se dirigía hacia su avión como si quisiera atacarle. Ese tipo de comportamiento resulta difícil de conciliar con un globo sin ningún tipo de control. A pesar de las dudas, el proyecto Blue Book adoptó la explicación del globo meteorológico como versión oficial para cerrar el expediente. El combate aéreo de Gorman en 1948 se consolidó así como uno de los encuentros con ovnis más llamativos de la primera época, en pleno contexto de Guerra Fría. El caso no solo atrajo la atención del público, sino también la de las autoridades y de los medios. Aunque el ejército presentó varias explicaciones plausibles dentro de la lógica científica, el episodio siguió generando controversia y alimentó nuevas teorías. Desde una mirada personal, esta historia no es solo un fenómeno aislado. Resume muy bien la mezcla de incertidumbre y misterio que acompaña a la condición humana. El relato de Gorman nos obliga a preguntarnos si aquel punto de luz era una simple anomalía o la señal, apenas visible, de algo más grande. Una presencia ajena a nuestro mundo. A día de hoy, sin embargo, las pruebas siguen siendo insuficientes para afirmarlo con rotundidad. Aunque el incidente pertenece al pasado, forma parte ya del imaginario histórico y probablemente permanecerá como un enigma. Sin embargo, contribuyó a impulsar la investigación científica y a avivar la imaginación colectiva. Gracias a historias como esta, seguimos explorando y formulando preguntas sobre los secretos del universo. Después de Roswell, es evidente que el caso Gorman fue uno de los más estudiados por el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 3 grandes proyectos de investigación se ocuparon de él y ninguno ofreció una respuesta capaz de convencer a todos. Cabe preguntarse si todo fue un malentendido, fruto de las limitaciones humanas ante sus propios instrumentos, o si detrás de aquella luz laten misterios que superan nuestro conocimiento actual. Quizá, en un futuro en el que la ciencia y la tecnología hayan avanzado aún más, podamos volver a este episodio con nuevas herramientas y descubrir por fin qué ocurrió en aquel combate tan extraño.
Por ahora, el enigma sigue suspendido en la oscuridad, como aquella luz sobre Dakota del Norte. Hay espera, tal vez, a que lo persigamos de nuevo, como hizo Gorman en 1948. En el futuro, tú y yo quizá lleguemos a conocer la verdad. O tal vez este caso se quedará para siempre en la lista de los grandes misterios de la historia. Un relato que se transmite de generación en generación, alimentando la imaginación y manteniendo vivas las preguntas que todavía no sabemos responder.